para poder ver el tema, ¿no? El tema de hoy día. Como pueden apreciar en la pantalla, el tema de hoy día son diferentes tipos de ejercicios que vamos a hacer dependiendo del conector lógico y de su valor de verdad para poder desarrollar estos tipos de ejercicios. ¿Ya? A ver, por favor, los que no van a opinar, apaguen su audio. Apaguen su audio. También, un- a ver, he silenciado a todos porque escuchaba mucha bulla en sus micrófonos. Ya creo que eso incomoda a varios compañeros, por eso le he silenciado a todos. Ahora ya, vamos a comenzar con la clase de hoy día, que como ven son puros ejercicios donde vamos a desarrollar todos estos ejercicios. El día de hoy no va a haber prueba, ya no hay examen, hoy día no hay prueba, solamente va a haber una pequeña tarea que son 5 ejercicios basados en el tema de hoy día. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar este primer ejercicio. Voy a agrandar un poquito la pantalla para que puedan ver. Ahí está. En el primer ejercicio te dice, ¿no? Si P es verdadera, si P es verdadera, te pide determinar el valor de verdad de P o Q. Entonces, acá ya te da una premisa, te está diciendo una premisa, justamente te está indicando que esta P va a ser verdadera. Entonces, con esa premisa, yo voy a determinar el valor de verdad de P o Q. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Desarrollar nada más esto acá, con lo que saben. Si yo sé que P es verdadera, acá tengo el conector lógico O, el O, el O, y Q no sé qué puede ser. Q puede ser verdadero o puede ser falso, ¿cierto? Entonces, para que tú puedas resolver ese tipo de problemas, tú tienes que saber sí o sí cuál es el valor de verdad del operador lógico O. Tienes que saber eso, sí o sí. Entonces, tú sabes, por teoría, que en la O, en el conector lógico O, en el conector lógico O, ¿qué pasa si hay un verdadero, como en este caso, un verdadero en el P? ¿Qué pasa si hay un verdadero? Que su respuesta va a ser siempre verdadero. Así sea el Q verdadero o falso, va a ser igual a verdadero, ¿cierto? Si yo tengo verdadero o verdadero, es verdadero. Si tengo verdadero o falso, también es verdadero. O sea, no va a importar el valor de Q. ¿Por qué? Porque esta O ya tiene un verdadero en el P. Por lo tanto, su respuesta va a ser siempre verdadero, sin importar el valor de Q. Entonces, en este primer ejercicio, la respuesta va a ser la letra A. A ver, antes de avanzar con el segundo, voy a activar su micrófono si han entendido eso, porque si eso no han entendido, los demás no van a entender, ¿ya? Así que voy a activar su micrófono a ver si han entendido esta parte. Pueden opinar, algún comentario, ya pueden hacerlo. Ya está activado su micrófono, ¿ya? Sí, profesor, ¿puede volver a repetir porque no estuve? Ya, voy a repetir, a ver, voy a borrar todo. Ya, una vez más voy a repetir. Atiendan, chicos. Acá me está indicando esta premisa que P, justamente P, es verdadero, ¿no? P me indica que es verdadero. Y te pide determinar el valor de verdad de esta proposición P o Q. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar los valores que tengo de dato. Pero solamente tengo de dato que P es verdadero. Entonces yo sé acá que esta P, acá abajito debo poner P es verdadero.
Luego acá tengo el conector o poner el conector O. Ahora, Q, el valor de Q, yo no sé qué valor es. Puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, acá le voy a poner Q, puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta proposición? A ver, ¿a qué va a ser igual? Si tú comparas los valores, tú ya sabes por teoría que verdadero o verdadero va a ser verdadero, su respuesta. O si comparas este verdadero con este falso, con la O, con esta O, también va a ser verdadero. Entonces, no hay diferencia en la Q, si es verdadero o falso, siempre va a ser verdadero. ¿Por qué siempre va a ser verdadero? Porque en la O, justamente en esta O, basta que tenga un verdadero para que sea verdadero tu valor de verdad. ¿Se acuerdan que en la O cómo era? Si acá tengo P, acá tengo Q, y acá tengo la O, y acá tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué me decía la O? Solamente va a ser falso cuando ambas sea falso, o sea, el último nomás. Ahí nada más va a ser falso. Luego todo lo demás va a ser verdadero. Y si te fijas, basta que tenga acá un verdadero, un verdadero, un verdadero para que sea acá verdadero. Y solamente va a ser falso cuando ambas sean falso. Eso es lo que te indica en la O. Por eso tú acá en este problema tú vas a deducir que no importa el valor de Q. Si P es verdadero, tu valor de verdad de esta proposición, de todo esto, va a ser siempre verdadero. Entonces acá la respuesta va a ser la A. ¿Ya? La respuesta va a ser la A. ¿Están copiando o ya puedo pasar al segundo ejercicio? A ver, chicos, ¿pueden hablar? No, pues sí pueden hablar. Está activado su micrófono, sí pueden hablar, ¿ya? ¿Algún comentario? ¿Está claro esta parte? Para avanzar al segundo ejercicio. Profesor, ¿eso está en la diapositiva que nos dejó la vez pasada? En la diapositiva, no, no está. Esos nuevos ejercicios son nuevos. Esto Ah, está, está en el PDF entonces que nos va a dejar ahorita. no, ya está en la plataforma, como indiqué, está acá justamente, está en la sesión 4, ya está. Ya está, Ah, ya, ya. ya está, ya en la sesión 4. Acá está, miren. Profesor, y En la sobre sesión eso, 4 ya nos está. va a dejar la tarea, ¿no? Sobre eso, sobre este Sí, tema, ¿no? sí, solamente voy a dejar 5 ejercicios sobre este tema. 5 nada más. Profesor, pero un favorcito, explica despacio porque no entiendo mucho. Un Ya, favor, ¿sí? ya despacito estoy explicando. Ay, Ah, gordo. más lento, ¿quieres más lento que explique? Más lento. No, pues tampoco lento, lento, no, pero explicando así, Ya, paso por paso para poder entender. ya está bien. Más bien, les recomiendo que vayan apuntando o tomen captura de pantalla del celular para que no se olviden. Porque ahorita voy a Sí, borrar. sí, ya tengo una foto, ya. Sí, no, ya han puesto captura de pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, entonces lo voy a borrar. Entonces, ya. Entonces vamos a pasar al segundo ejercicio. Ya, en el segundo ejercicio es parecido y nos dice acá, si P es verdadera, determinar el valor de verdad de P, entonces Q. Ya, tengo esa premisa de que P es verdadera. Entonces, yo sé que P, este P es verdadera, te dice. Entonces acá el P, abajito, voy a poner su valor de verdad, que es verdadero, porque es la premisa que me da el problema. Luego te dice, entonces, entonces, y acá en Q no tengo su valor de verdad, no sé qué valor es. Entonces puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces tú tienes que evaluar en ambos casos cuál va a ser tu respuesta. Según la clase pasada, con el valor de verdad de los conectores, tú sabes que en entonces,
¿Cuál es la condición del entonces? Para que recuerden, ¿no? ¿Cuál es la única condición entonces? Que solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y cuando el segundo sea falso. Eso es el entonces. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, ahí nada más es el único caso que tu respuesta va a ser falso. ¿Ya? Es el único caso que tu respuesta va a ser falso. Entonces, acá tenemos que evaluar, mira. ¿Qué pasaría si acá fuera verdadero, verdadero y acá verdadero? ¿Cuál es mi respuesta en ese caso? En este caso, tu respuesta va a ser verdadero. Para el segundo caso, voy a poner otro color rosado, ¿eh? Cuando es verdadero, acá verdadero, y acá es falso, justamente cumple esto de acá, cumple esto de acá, su respuesta ¿qué va a ser? Va a ser falso. Entonces, ¿yo qué puedo deducir de este valor de verdad? ¿Qué puedo decir de acá de P entonces Q? Que justamente va a asumir los dos valores, tanto el verdadero, cuando Q es verdadero, va a ser verdadero, y cuando Q es falso, va a ser falso. Tú puedes asumir esos dos valores. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería justamente la letra C, porque puede ser verdadero o falso, ¿no? ¿Verdadero cuándo va a ser? Cuando Q sea verdadero, porque verdadero con verdadero en entonces va a ser verdadero. Si Q fuera falso, verdadero con falso en entonces va a ser falso. Entonces tu respuesta puede ser verdadero o falso. ¿Eso de quién depende? Depende del valor de Q, que puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí está fácil, chicos. Está claro, ¿no? Para pasar al siguiente. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el número 3. Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el número 3. Voy a borrar todo. Vamos con el número 3. Acá me dice, si P es verdadero, igual, si P es verdadero, ¿ya? Te pide determinar el valor de verdad de no P, entonces P o Q. Entonces tienen que aplicar ustedes la teoría de operadores lógicos, ¿cierto? Entonces, si acá me dice que P es verdadero, la negación de P, porque esta es una negación, si P es verdadero, su negación, ¿qué va a ser? Va a ser falso, porque está negando el valor de verdad. Porque P es verdadero, su negación va a ser falso. Luego acá tengo el entonces, P, su valor de P es verdadero, entonces acá pongo verdadero, y el valor de Q justamente va a ser incierto, porque no me dice el problema qué valor tiene Q. Puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora, como tú ya sabes, en esta composición molecular, primero tengo que resolver lo que está acá en el paréntesis. Entonces, yo te pregunto, si yo tengo un verdadero, y tengo la O, no va a importar el valor de Q, porque verdadero con verdadero va a ser verdadero, verdadero con falso también va a ser verdadero. O sea, el valor de Q no importa, porque en la O basta que tenga un verdadero para que la respuesta acá sea verdadero. Entonces la respuesta en el paréntesis va a ser verdadero. Y acá tengo el falso baja con entonces. Y falso, entonces verdadero, ¿cuál es la respuesta? En entonces solamente va a ser falso si el primero es verdadero y el segundo es falso.
Como no cumple esa condición, acá va a ser la respuesta verdadero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tengo que tener cuidado acá? Justamente tienes que tener cuidado en saber el valor de verdad de esta O, que es importante esta O. ¿Cuál es su valor de verdad? Solamente esta O solamente va a ser falso cuando el primero sea falso y el segundo sea falso. Ahí nada más va a ser falso. Cualquier otro caso va a ser verdadero. Por eso acá, verdadero con verdadero es verdadero, verdadero con falso es verdadero, porque solamente la O va a ser falso cuando ambas sean falso. Como acá no cumple, por eso siempre va a ser acá verdadero, sin importar su valor de Q. No importa el valor de Q, porque ya tengo un verdadero. Y luego el entonces solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo falso. Así nada más, verdadero, falso es igual a falso. Solamente en esa condición, en el entonces, va a ser falso. Cuando tu primero sea verdadero y tu segundo sea falso, ahí va a ser falso. Como acá el primero es falso y el segundo es verdadero, por eso acá tu respuesta sale verdadero. Entonces, la alternativa correcta viene a ser la letra A, para este ejemplo. La letra A. ¿Alguna pregunta, chicos? Y pueden hacer un comentario. ¿O está claro para pasar al siguiente ejercicio? Entonces seguimos, ¿ya? Seguimos. Como no hay preguntas, seguimos. Esta es la parte sencilla todavía. Estamos en la parte sencilla. Vamos a seguir. Vamos a borrar todo. Ya. Pasamos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me indica si la proposición compuesta, esta proposición compuesta de P y Q, entonces R o T, te dice que es falsa. O sea, está asumiendo que es falsa toda esta proposición. Indicar las proposiciones verdaderas, te dice, ¿no? O sea, acá la pregunta, ¿cuál es? Te está preguntando qué proposición es verdadera. Si P es verdadera, o Q es verdadera, o R es verdadera, o T es verdadera. ¿Cuál de las cuatro proposiciones son verdaderas? Y para esto tú tienes que deducir el valor de verdad de cada uno. ¿Y cómo vas a deducir? Justamente por esta premisa que te da, ¿no? Te dice que es falsa. ¿Ya? Te dice que es falsa. Entonces acá vamos a copiarlo para tener más espacio. Entonces acá voy a poner, ¿no? Acá me dice que P y Q, P y Q, te dice, entonces, R o T. Ya, esa es la proposición. Entonces, ¿qué me indica esta proposición compuesta? Me está indicando que es falsa. Es falsa, mira, es falsa. Entonces, como es falsa, yo te pregunto, ¿cuál es mi conector lógico más importante en esta proposición? ¿Quién está solito? Esta I está en el paréntesis. Esta O también está en el paréntesis. Entonces, ¿cuál es el principal? Es este entonces. Acá va a estar mi respuesta final. ¿Y qué me indica el problema? Te dice que es falsa. Entonces, este entonces, su respuesta final tiene que ser falsa. Acá grande pone falsa. Tiene que ser falsa. Ahora, por teoría, tú sabes que en el entonces, ¿cuándo es falsa? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En esa condición solamente va a ser falsa.
Entonces, tú sabes que entonces solamente en esta condición va a ser falsa. Cuando el primero sea verdadero y el segundo falso, va a ser falso. Entonces, yo ya tengo este falso, ya tengo. Acá está el falso. Tengo que ubicar en este primer lado justamente este verdadero, el 1, voy a poner 1 y acá 2, ¿no? Entonces, esto de acá, todo esto va a ser 1 y esto de acá va a ser 2. Entonces, el primero, esta primera parte tiene que ser verdadero acá, voy a poner verdadero. Y acá tiene que ser falso. ¿Te das cuenta? ¿Por qué he puesto acá verdadero y acá falso? Porque solamente en esa condición el entonces va a ser falso. ¿Y por qué he puesto acá falso? Porque la premisa dice que acá debe ser falso, ¿no? Es falsa. Al ser falsa, entonces yo sé que mi respuesta final va a ser falso acá. Esto va a ser falso, la respuesta final. Y para que cumpla este falso, el primero de acá tiene que ser verdadero y el segundo de acá falso, porque están entonces, para que cumpla. Ahora, viendo esto, si acá es verdadero y acá es falso, entonces vamos a deducir sus valores de verdad de esta parte de los paréntesis para saber cuánto vale P, cuánto vale Q y cuánto vale R y cuánto vale T. ¿Qué me doy cuenta acá en este primer paréntesis? ¿Qué te das cuenta? Justamente te das cuenta que tiene el conector I. Acá, la I. Y en la I, para que sea verdadero, ¿cómo tienen que ser mis proposiciones? Verdad, verdad. Muy bien, excelente. Has estudiado muy bien, muy bien. Entonces, tú sabes que está ahí, para que sea verdadero, acá la P tiene que ser verdadero y acá la Q también tiene que ser verdadero. Es la única condición para que sea verdadero en la I. No hay otra, porque si P es falso, va a salir falso. Si Q es falso, va a salir falso. Entonces, la única forma para que salga verdadero es que P y Q sean verdaderos. ¿Verdad? Y verdad. Ahora, en el otro paréntesis, en la O, para que sea falso, ¿cómo tiene que ser R y T? Falso, falso. Muy bien, Falso. falso y falso. Es la única condición en la O para que sea falso. ¿Te das cuenta? Entonces, así hemos deducido los valores de verdad de P, de Q, de R y T. Me dice la pregunta, indicar las proposiciones verdaderas. Entonces, ¿cuáles son mis proposiciones verdaderas? P y Q. P y Q, nadie más, porque R y T son falsas. Entonces acá mi respuesta va a ser entonces La B. la B, ¿no? Esta B, P y Q. Así tienen que deducir las respuestas, ¿se dan cuenta? Tienen que usar ahí un poco de lógica nada más. Ya tomen captura de pantalla o están copiando su cuaderno. No sé cómo harán, pero... O de repente tiene buena memoria y todo se graba en su mente. Entonces vamos a pasar al problema 5. Al problema 5. Y pasamos al problema 5. Está acá. Vamos a borrar primero. Pasamos al problema 5. En el problema 5 me dice, me indica el problema 5. Tengo tres premisas. Miren. Si se sabe que P y no R es falsa, me tengo que es falsa esta proposición. Es mi primera premisa. La segunda, R entonces Q es verdadera y Q o T es falsa. ¿Ya? Tengo todas esas premisas. ¿Qué te pide? Determinar los valores de verdad de P, Q, R y T. Ya, tan sencillo. Vamos a verlo.
A ver, me dice acá, a ver, de P y no R. P y no R. Yo sé que en la I, solamente en la I va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderos. Ahí nada más sé que es verdadero. Nada más. Me dice que es falsa. Como me dice que es falsa, puede asumir tres valores. O sea, esta primera proposición no me lleva a nada. La segunda me dice que R entonces Q es verdadera. Yo sé que en el entonces solamente va a ser falso cuando el primero es verdadero, el segundo es falso, ahí nada más es falso. Entonces, como me dice que es verdadera, pueden asumir tres valores diferentes. Tampoco me ayuda mucho. En el tercero, me dice Q o T es falsa. Es falsa. Yo sé que en la O, para que sea falsa, ¿qué tiene que pasar? Que ambos tienen que ser falso. En la O, ambos tienen que ser falso para que sea falso. Entonces, esta de acá sí me ayuda bastante, porque es la única condición que es para la O para que sea falsa. Entonces, ¿yo qué puedo asumir acá? Como es la única condición para que sea falsa, yo puedo asumir que acá que Q, justamente Q va a ser falso y T también falso. Eso me está ayudando bastante, porque es la única forma para que sea falso. Ahora, mira acá, ya hallé el valor de Q. Entonces acá voy a poner el valor de Q. Q acá es falso, ¿cierto? Es falso. Es falso. Entonces, si Q es falso acá, Q es falso, y justamente si te das cuenta, acá me dice, ¿no? ¿Qué me dice la condición? Para que sea falso, tiene que ser verdadero y falso para que sea falso. Pero acá me dice, ¿qué me dice? Que esta composición compuesta, esta proposición compuesta, te dice que es verdadera, o sea, no puede ser falso. ¿Te das cuenta? No puede ser falso. Te dice que va a ser verdadera. Pero yo ya tengo acá ya tengo que es falso. Y acá también es falso, ¿te das cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Si yo a R le pongo verdadero, me va a salir la respuesta falso. Y yo no quiero que sea falso, no quiero que sea verdadero. Entonces, ¿cuál será el único valor que puede asumir R? Para este ejemplo acá. El único valor que puede asumir R es falso, nada más. No puede ser verdadero porque si fuera verdadero, con falso saldría falso, ¿cierto? Entonces solamente puede asumir el valor de falso, nada más. Falso con falso me da a dar verdadero. Ahora acá, deduciendo acá. Si R es falso, no R, ¿qué va a ser? No R va a ser verdadero. ¿Te das cuenta? R yo sé que es falso. Negación de R va a ser lo contrario, va a ser verdadero. Ahora me dice acá que esta proposición va a ser falso. Para que sea falso, ¿qué valor tiene que asumir P? Porque mira, acá ya tengo verdadero. ¿Te das cuenta? Verdadero. Y acá también tengo verdadero, mira. Si acá el primer, Falso. muy bien, si acá va a ser verdadero, va a ser verdadero. Entonces acá, ¿qué valor tiene que asumir P? Tiene que asumir valor falso. Falso. Lo único, nada más, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué alternativa sería la correcta? A ver. Mirar los valores de verdad. P es falso. Q es falso. R es falso. Falso. Y T es falso. Entonces, todo es falso. ¿Cuál es la respuesta correcta? La D, ¿no? Esa es la respuesta correcta. La letra D. Ya, chicos, esa es la respuesta correcta. La letra D. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten. Profesor, la clase está grabada. ¿Dónde lo podemos encontrar? Esta clase de acá, Ajá. sí, lo estoy grabando. De ahí lo voy a ¿Por ahí me mandar. la podría pasar, por favor? Sí, lo voy a mandar, ¿ya?
Ya, gracias. Entonces seguimos con el problema 6. Vamos a seguir con el problema 6. El problema 6 me dice, si P y no Q, te indica acá si P y no Q, entonces R te dice que es falso, te está indicando que toda esta proposición compuesta es falso, te pide determinar el valor de P, Q y R. Entonces acá vamos a ver. ¿Qué cosa ahí? Ya, acá. Acá me indica que P y no Q, P y no Q, entonces R. ¿Qué me dice acá? ¿Qué me está indicando? Me está indicando que es falso. Entonces, al ser falso, ¿cuál es mi conector más importante de toda esta proposición compuesta? Lo que está en paréntesis está ahí, no puede ser porque está dentro del paréntesis. Entonces, mi conector más importante va a ser justamente este entonces. Entonces, Entonces, acá el entonces me dice que la respuesta final va a ser falso. Entonces, acá yo voy a poner que este entonces es falso. ¿Te das cuenta? Ahora, recordando, en el entonces, ¿cuándo es falso? Cuando el primero es verdadero, el segundo es falso, falso. solamente ahí nada más va a ser falso. Entonces, en este paréntesis, tu respuesta, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser verdadero. Verdadero. Y acá la R tiene que ser falso, Falso. para que te salga justamente ese falso. Ahí ya deducí el valor de R, que es falso. Me falta deducir el valor de P y no Q. Ahora, yo sé, por teoría, en la I, ¿cuándo va a ser verdadero? En la I. ¿Cuándo es verdadero? Solamente es verdadero. Cuando los dos, cuando los dos son verdaderos Muy bien, entonces acá voy a poner verdadero y acá verdadero. y falso. Verdadero. Ambos son verdaderos, va a ser verdadero. Como acá he puesto verdadero, si no Q, si no Q es verdadero, el Q que será solito será Falso. falso, ¿te das cuenta? Porque Q siendo falso, no Q va a ser verdadero. Entonces ya tengo los tres valores. Mis tres valores van a ser justamente lo que está acá, ¿no? El P va a ser verdadero, el Q va a ser falso y tu R va a ser falso. Entonces la respuesta correcta va a ser verdadero, falso, falso. Es la letra C. ¿Se dan cuenta? La letra C es la respuesta correcta. A ver, nos queda poco tiempo. Nos queda 3 minutos para este Zoom. Voy a cortar el Zoom y voy a mandar otro enlace para el Zoom ya para continuar y acabar con los ejercicios. Ya chicos, voy a mandar otro Zoom al grupo. Así que voy a finalizar este Zoom porque queda solamente 3 minutos. ¿Ya? Atentos al grupo de WhatsApp que voy a mandar otro link para que entren al Zoom, ¿ya?